El Atlético comenzó la década de los 60 con una de las mejores plantillas que ha tenido a lo largo de su historia y a la que aún irá añadiendo algunos de los mayores talentos que han pasado por el club. Una acertada política de fichajes hizo que estos 10 años fuesen realmente fructíferos. En los años 60 el Atlético se instala definitivamente entre los 3 mejores equipos de España. Temporada 60-61, los colchoneros comenzaron la década como terminaron la anterior, ganándole la final de la Copa del Generalísimo al Real Madrid en el Bernabéu. En la Liga, cada equipo había ganado en su campo, los atléticos por 1-0 y los madridistas en la segunda vuelta por 3-1. Fue el encuentro en el que dieron el golpe definitivo para llevarse un campeonato en el que el Atlético quedaría segundo. Pero el 2 de julio de 1961, el Atlético tenía la oportunidad de tomarse la revancha. El Madrid había dejado de ser favorito, ambos equipos se conocían bien y el partido se presentaba muy nivelado. Salíamos como campo contrario. La afición, pues había más afición del Real Madrid. Y salíamos siempre además con un gol en contra que nos hacía Puskás a los 10 minutos de empezar el partido. De una falta, de un córner, ya. Era una ventaja que le podíamos dar al Real Madrid, porque al Real Madrid le pegamos varias veces y fuerte, ¿eh? O sea, el Real Madrid no tenía cierta cautela. Tenía cierta cautela, es decir, ya decían esto, vienen acá y se plantan. Y ellos realmente tenían un gran equipo, no había ninguna duda, no iba a discutir al Real Madrid. Pero sí es cierto que no le teníamos ningún temor. El que ganamos 3-2, yo metí el tercer gol, ese todavía lo sigo recordando y saboreando como si fuera ese mismo momento. Di Stéfano, que al que creo que es un jugador excepcional, ¿no? Estaba terminando el segundo partido, 3-2, y estábamos en los últimos 5 minutos. Y Pelao están listos, no te acerques por el área porque sabes lo que te puede pasar. Porque además están listos, ya perdieron otra vez, le decía. Eso de ir a su casa y sacarle la copa de allí, eso no hay dinero para pagarlo. A pesar de la buena marcha del equipo, el club estaba pasando por un mal momento financiero y las obras del Manzanares se desarrollaban a un ritmo inferior al previsto. En el mes de septiembre del 61, el Atlético debutó en la Recopa de Europa, una competición que no había disputado la temporada anterior por un error administrativo de la Federación Española. El equipo había entrado en una dinámica ganadora y afrontaba la competición con mucha convicción. La historia fue cambiando y entonces el Atlético, repito, fue prepotente en todas las canchas. No le tenía miedo a ninguna responsabilidad y eso hizo que el grupo se uniera más. En la Liga había acabado tercero tras el Madrid y el Barcelona y en la Copa quedaron eliminados a las primeras de cambio. Sin embargo, en Europa las cosas funcionaban de forma distinta. Tras eliminar al Sedan francés y al Leicester inglés, en la tercera ronda el Athletic quedó emparejado con el Werder Bremen de la Alemania Federal. El empate a un gol logrado fuera de casa dio una ventaja al Atlético que aprovechó ganando en el Metropolitano por 3-1. Las semifinales le enfrentaron al Motor Jena de la Alemania Democrática. Una vez más, los rojiblancos comenzaron jugando fuera de casa, donde un gol de Peiró a los 16 minutos del segundo tiempo dejó el camino abierto hacia la final. La vuelta se disputó en Suecia por problemas políticos. Entonces era la Alemania Oriental y no podía jugar aquí, no tenían relaciones y entonces allí sí jugamos, pero aquí no vinieron. Entonces fuimos a una ciudad neutral que era Malmö. Y entonces pues ese que ganamos 4-0 y bueno, Mendoza metió 2 goles y yo otros 2 y bueno, y eso fue lo que nos dio el paso a la final. Bueno, naturalmente que no fue nada fácil llegar a la final, pero lo hicimos con todos los merecimientos, porque repito que teníamos un equipo muy bueno y llegamos con todos los méritos. Por fin llegó el gran día. La final se disputó el 10 de mayo en el estadio de Hampden Park de Glasgow.
Entonces, al llegar a Glasgow pensamos que recibían al Atlético pues, una cantidad importante de periodistas y que nos pensamos que qué importante era el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que era el primer avión de reacción que llegaba ya a Glasgow y entonces estaban los periodistas para esperar al avión, no para esperar al Atlético. La Fiorentina era el último obstáculo del Atlético para alzarse con su primer título continental. El Atlético se mostró claramente superior, pero el portero italiano, Sarti, lo paró casi todo y el partido terminó con empate a 1. Y ni uno ni el otro equipo pudimos hacer un gran fútbol, pero bueno, fue un partido muy disputado, porque había un equilibrio entre los dos equipos. Había que jugar el desempate. Entonces pues no había ni penalti, ni prórroga, ni nada, y entonces se aplazó. Sin embargo, el Mundial de Chile estaba encima y se fija el 5 de septiembre como fecha para una nueva final. Madinaveitia en la portería, Rivilla, Grife, Calleja en la defensa, Ramiro y Glaría en el centro del campo, Hijones, Adelardo, Mendoza, Peiró y Collar en la delantera. Dirigidos todos ellos por José Villalonga. Será el equipo encargado de hacer historia en el Neckar Stadium de Stuttgart. Era una parte, digamos, trascendente e importante para todos los que estábamos ahí. Además, el ferviente deseo de que el Atlético consiguiera un laudo internacional. Y realmente fueron una preparación, fue un equipo muy importante, muy duro, tenía muy buen fútbol. Yo tenía que marcar a Kurt Hamrin. Kurt Hamrin era el extremo derecha, a quien yo conocí, lógicamente, en Glasgow, pero que yo no le había visto jugar nunca, porque antes no conocías los jugadores, no conocías los campos, no conocías nada. A los contrarios les conocías en el momento mismo de comenzar el partido. Y lo conocías vos porque era medianamente un estudioso de eso. Yo me enteraba al otro día o a los 3 o 4 días contra quién había jugado. Realmente era así. Pues este jugador, que era buenísimo, había jugado en el campeonato del mundo, la final del campeonato del mundo contra Brasil en el 58 en Suecia, que le ganó, que fue cuando el debut de Pelé, etc., ¿no? Y este era un jugador buenísimo. Yo a este jugador o a otros jugadores que yo no conocía, si los hubiera visto en la calle, desconociendo su actividad, pero mirándole a la cara y a los ojos, yo digo, este es un fenómeno en lo que sea. Calleja soñaba estar con él, ¿no? Pero le hizo un gran marcaje y la verdad es que la Fiorentina se resintió bastante. Nada más empezar, le hice una entrada y nada, le dejé la rodilla, un poquitín, la rodilla, nada, para mí nada, ¿no? Me pitó el árbitro, falta, y con un gesto me dijo que así no, que la próxima vez me señaló el vestuario. El Atlético volvió a controlar el partido. Además, en esta ocasión, logró materializar su dominio frente a la portería italiana. Sacio era el mejor fútbol que vimos, o sea, por lo menos lo que vi yo creo que coincidimos plenamente. Fue una cosa de una técnica, de una velocidad y una precisión que era realmente llamativo, porque no se podía sostener, tan es así que tampoco se sostuvo ese nivel de juego. Jones marcó pronto, en el minuto 8, poniendo a la Fiorentina contra las cuerdas. Mendoza consiguió el gol de la tranquilidad para los rojiblancos mediada la primera parte. Y poco después del descanso, Peiró redondeó el 3-0 con un gol que sabía despedida. Realmente hicimos un fútbol muy bonito y demostramos una superioridad aplastante que nadie puso ningún reparo a nuestra victoria, ¿no? Yo creo que la base dentro, digamos, de esta historia del Atlético de Madrid, porque eso uno va marcando la historia a través de los acontecimientos de la institución, realmente tenía no solo un buen fútbol, sino tenía una velocidad tremenda el equipo. Es decir, que se adelantaba a los tiempos. Si ahora de alguna manera se piensa que es un fútbol rápido, en aquel tiempo era, digamos, excesivamente rápido, pero también era tremendamente efectivo. Y dimos una gran satisfacción, que es una cosa también desde el punto de vista social y patriótico, ¿no?, a los miles de espectadores españoles que a la sazón estaban en Alemania como consecuencia de la inmigración de los años 60. Pocos días después de lograr la Recopa, la situación económica del club obligó a vender a uno de sus mejores jugadores, y el galgo del Metropolitano, como era conocido Peiró, tuvo que hacer las maletas para jugar en el Torino italiano.
Durante la siguiente temporada, el equipo mantuvo el buen nivel de juego y los títulos escapan por los pelos. En la temporada 62-63, cuando iniciamos la temporada arrollando, ganándole 5-1 al Valencia, después de ganar la Recopa, le ganamos el primer partido de Liga, le ganamos 5-1 al Valencia, que el Valencia era campeón de la Copa de Ferias, le metimos 5-1. Fuimos a Sevilla y le ganamos 4-2. En la Liga quedan subcampeones una vez más y en la Recopa vuelven a jugar la final, pero el Tottenham les derrota con claridad por 5-1. Veíamos no solo con pasión el fútbol, sino con tremenda responsabilidad de lo que estamos haciendo. Partido que perdíamos y que estaba dentro de lo lógico de perder un partido nos daba vergüenza. O sea, sentíamos en el alma. También es cierto que cuando ganábamos lo disfrutábamos a pleno. La situación económica seguía siendo delicada y se decide vender el Metropolitano para reactivar las obras del Manzanares. Cuando llegó don Vicente, él quiso quedarse en el Metropolitano porque era, digamos que era el sabor del Atlético estaba en el Metropolitano. Aunque ya estaba vendido el terreno, él quiso recomprar, es decir, si habían dado, pues no sé, digamos una cifra hipotética de 100 millones, pues él daba 150 para que no se construyera allí y se continuara el campo. Pero no, la constructora dijo que no, que ya tenían todo hecho, y entonces fue el irse al otro campo que la verdad nos costó. Porque además había una alternativa, es decir, vamos a ganar todos parecido, porque el Atlético tiene que hacer el estadio. O sea, fue una contribución nuestra que no se debe olvidar, porque realmente fue un esfuerzo de todos, porque tampoco ganábamos las cifras que se ganan ahora. Es decir, yo me acuerdo que yo tenía que guardar todas las primas, que son los premios del año, para poder viajar a Argentina. En enero del 64, Barroso dimitió y llegó a la presidencia Vicente Calderón, uno de los hombres más importantes de la historia del club. Don Vicente hizo una buena estructura, tuvo una idea y la fue transformando en realidad a través del esfuerzo de todos, porque una persona sola no hace nada. Él, como decía el otro día Enrique Collar, nos decía, vosotros ganar que de lo demás me ocupo yo. Y la verdad es que se ocupaba bastante. En la Liga se alcanzó la 7ª posición, pero el equipo seguía en su línea de jugar una final por año. En aquella ocasión fue la Copa del Generalísimo, en donde se tendrán que enfrentar al Zaragoza de los 5 Magníficos, el mejor equipo de la historia del fútbol maño y a la postre campeón. Para la siguiente temporada, Calderón fichó al entrenador brasileño Otto Bumbel. También llegaron refuerzos, entre ellos Luis Aragonés, procedente del Betis, Cardona y José Armando Ufarte, un jugador nacido en Pontevedra, pero criado en Brasil. En la cantera del Flamengo había aprendido el extraordinario fútbol que desarrollará en el Atlético. La Liga 64-65 se convirtió en un duelo entre los dos equipos madrileños, que se resolvió a favor del Real en las últimas jornadas, a pesar de la victoria atlética en el Santiago Bernabéu por 0-1. Sin embargo, los octavos de final de la Copa del Generalísimo dieron la oportunidad al Atlético de volver a discutir cuál de los dos era el mejor equipo de Madrid. Tras perder por 1-0 en Chamartín, los rojiblancos arrasaron en el Metropolitano con un contundente 4-0. Había un espíritu, yo lo digo por mí lógicamente, y creo que lo hago extensivo a todos o a la mayoría por lo menos de los compañeros, había un tremendo espíritu de superación, es decir, de consolidarte. Nadie era dueño de un puesto, ni de un número, sino que era una posesión, digamos, interina, por razones obvias de rendimiento. Y claro, ese rendimiento de un equipo de alto nivel, como era el Atlético de Madrid, pues exigía una entrega, pero no solo el partido. Valencia y Real Sociedad serán los dos obstáculos que saltaría el Atlético para plantarse nuevamente en la final, en la que volverá a encontrarse con el Zaragoza, una reedición de la del año anterior. La primera mitad se jugó con mucha prudencia por ambos equipos y hubo pocas ocasiones de gol, por lo que se llevó al descanso con empate a 0. En la segunda parte el Atlético apretó más y Cardona consiguió el gol de la victoria en el minuto 65. El equipo colchonero ganaba la tercera Copa de su historia, la tercera en 6 años. España entera verá al equipo como la alternativa más sólida a un Real Madrid que va perdiendo pegada. Bueno, pero había un panorama
bueno, van a decir, esto eran todos fenómenos. No, no éramos fenómenos, de ninguna manera. Teníamos 50.000 defectos, pero teníamos uno que era importantísimo. Era una unión tremenda cuando entramos a jugar los partidos. Es decir, cualquiera podía tener un roce por cuestión de piel durante la semana con alguno, pero entrábamos al partido y éramos todos amigos. Amigos que defendíamos a ultranza cada cosa. Y bueno, eso de alguna manera hizo que el Atlético de Madrid tomara la, digamos, la posición que tiene el Atlético de Madrid, que siempre la ha tenido como el equipo grande. A mí me preguntan cómo es el Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid es y será siempre un grande, independientemente de los resultados. En la temporada 65-66, el Atlético consiguió por fin destronar al Real Madrid en la Liga con una trayectoria impecable. Con Domingo Balmaña en el banquillo se unen la eficacia en el ataque y una coordinación defensiva que lleva al Atlético de Madrid a perder solo 4 partidos y a encajar 20 goles en 30 encuentros. Que de alguna forma el equipo tenía garantía que no iba a tomar goles en contra, porque fueron muchas temporadas que tomamos muy pocos goles en contra. Y dependíamos un poco de lo que hacían los delanteros. Y como los delanteros eran buenos, ya había una mística. A pesar de todo, la Liga mantuvo la emoción hasta el final. La visita del Atlético de Madrid a Sarriá, con 2 goles de Ufarte y Grifa al borde del descanso, les hicieron proclamarse campeones. Alfredo jugaba en el Español. Y faltando poquito, ya íbamos ganando 2-0, gol de Ufarte y mío. Sí. Y estaba terminando, y dice, Jorge, no hagan más goles que nos salvamos del descenso. De la promoción. Que ellos promocionaban. Sí. Pelao, si le podemos hacer 4 más, le vamos a hacer 4 más, digo. Pero no te acerques por el área, te digo, ¿eh? El gol de Grifa no se lo creía, saltaba, llegaba con todo el mundo. Y fue un partido que nosotros le dominamos, porque yo creo que el equipo cuando... no es que decidía, sino que había que luchar contra la adversidad, ahí estaba y se ponía, como yo digo, el mono de trabajar y ahí estábamos nosotros. Desde 1951 el equipo rojiblanco no lograba el título, 15 años en los que lo han rozado en muchas ocasiones. Fue un partido memorable, claro, porque con esa victoria se consiguió un título que el Atlético, desde luego, en el transcurso de la temporada demostró que era el que más lo merecía. Un gran número de aficionados se había desplazado a Barcelona con la convicción de que esta vez no se escaparía y los jugadores no les decepcionaron. El partido, como anecdótico, fue que ya estando duchándonos en aquellos vestuarios tan raquíticos que tenía el Español, a la sazón era el presidente don Juan Vilarreyes. Y como habíamos ganado 2-0 y el Español se había salvado, estábamos terreches. Incluso de la promoción se salvó. De la promoción, claro, se salvó de la promoción. Entonces, allí en las duchas, don Juan Vilarreyes y don Vicente Calderón dándose unos abrazos, salpicados, claro, dándose unos abrazos tremendos. Don Juan Vilarreyes porque no habían promocionado y nosotros campeones de Liga. El Atlético se proclamó por 5ª vez en la historia campeón de la competición más importante del fútbol español. La mala noticia de ese año es el derribo del Metropolitano, con el que se va un buen pedazo de la historia del club. Ese mismo verano llegó José Eulogio Gárate. Se trataba de un joven vasco que procedía de un equipo pequeño y que no tardará mucho en destacar hasta ser uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol español. Con el tiempo, de verdad, se hizo realidad ese sueño de jugar con los colores del Atlético de Madrid, acompañado de aquellos jugadores que para mí fueron y siguen siendo mis ídolos. De verdad que era un gran equipo. Es el número 9 por excelencia del Atlético de Madrid en estos 100 años. Un jugador capaz de mantener el nivel de Mendoza al que sustituirá un año después. Desde el primer momento dejó clara su efectividad frente a la portería contraria, logrando en su primera temporada 9 goles en 14 partidos. Al comienzo de la temporada 66-67, el equipo se encontraba sin estadio propio y tenía que entrenar en el Parque Sindical de Puerta de Hierro. La 4ª jornada de la Liga será recordada para siempre. El 2 de octubre de 1966, a las 12:30 de la mañana, el Atlético se enfrentó al Valencia en su nuevo campo, el Manzanares.
saltaron al campo el Valencia y el Atlético de Madrid. El campo todavía era un proyecto de estadio en relación a lo que es hoy. Luis Aragonés, que pasará a la historia del club por muchas razones, fue también el jugador que consiguió el primer gol en este estadio. Esa temporada el Atlético acudía por primera vez como campeón de la Liga a la Copa de Europa. Sin embargo, las cosas no saldrían bien y cae eliminado en el partido de desempate de los octavos de final ante el Vojvodina. Aquel partido concretamente fue una mala suerte porque yendo ganando 2-0 le pegó un tirón a Mendoza, le pegó un tirón a Adelardo o a Jones y nos quedamos pues eso con los yugoslavos, nos quedaron con un palmo de nariz. El equipo se mostró irregular en la Liga, sobre todo en la primera mitad, y no consiguió pasar del cuarto puesto de la clasificación final. El comienzo de la siguiente temporada estuvo marcado por una de las peores experiencias que ha tenido el equipo en Europa. Se jugaba una eliminatoria de la Copa de Ferias ante el Göztepe turco. Los rojiblancos ganaron el Manzanares por 2-0 y en la vuelta el árbitro yugoslavo Stermen prolongó el partido hasta que los turcos lograron igualar la eliminatoria. Finalizados los 90 minutos, ante la presión del público, el colegiado concedió otros 14 de prórroga, hasta que finalmente el Göztepe marcó el tercer tanto que le dio el pase a cuartos de final. No pasábamos de medio campo, estábamos restando balones y tal. Y claro, córners, faltas y tal. Y me decía a mi pechuga, Chato, dice, pero ¿cuándo termina el partido? Digo, chico, yo qué sé. Y el reloj marcaba ya 13 minutos más. Y el minuto 14 el defensa derecho hizo un regate, le pegó, plum, entró y marcó el tercer gol. Y el árbitro cogió y dio por terminar el partido. El autobús del Atlético fue apedreado y resultaron heridos varios jugadores. No notó gloria y le empujaron así y cayó al suelo y no se podía levantar. También a dirigirse al árbitro. Y a don Ramón Arroyo, al conde de Cheles, pues le pegaron, le agredieron, le hicieron una brecha. Bueno, aquello fue un escándalo. Además, se daba una circunstancia muy especial, y es que estaba Grecia y Turquía velando armas por el tema de Chipre. En la Liga el equipo acabó sexto tras una primera vuelta fantástica, y en la Copa del Generalísimo se alcanzaron las semifinales en las que se encontró con el Barcelona. En la temporada 68-69 abandonó el equipo Rivilla, y en la siguiente también se marcharían Grifa y Collar. En junio del 69 llegó al banquillo un viejo conocido de los aficionados, Marcel Domingo, y se fichó a un nuevo central argentino, Iselín Santos Ovejero. Domingo hizo reaccionar al equipo, que volvió a jugar un fútbol extraordinario después de 2 temporadas más flojas. Se jugaron grandes partidos, como el 3-0 con el que derrotarán al Real Madrid el 15 de marzo en el Manzanares, un encuentro en que resultó decisivo en la última recta del campeonato. Descartado el Madrid, la Liga se convirtió en un mano a mano entre el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid, una lucha que solo se decidiría en la última jornada, el 19 de abril. Ese día el Atlético visita la nueva Creu Alta en Sabadell, con la necesidad de ganar para asegurarse el título. El rival no era nada sencillo y jugó con una tensión que impidió al Atlético mover la pelota con soltura. Durante 68 minutos se mantuvo el resultado de empate a 0, hasta que Ufarte consiguió marcar. El Sabadell continuó apretando y el Atlético luchó a muerte hasta el segundo gol, obra de Calleja, a 5 minutos del final. Salté y me sacaron una fotografía de espaldas con los dedos así y los pies y las piernas atrás, y el número 3 era el segundo gol a falta de 10 minutos. El 0-2 le valió al equipo colchonero la sexta liga. Fue aquello un espectáculo donde la afición ya dio muestras desde que yo llegué aquí de ser algo especial. Yo no sé, trenes, autocares, el campo estaba lleno de color rojiblanco. Y la verdad es que fue una sensación increíble cuando al final del partido pues ya nos sentimos campeones, y son sensaciones de una alegría y en fin, algo indescriptible que te hacen incluso dejar de pisar la tierra. Esta época del equipo
para mí fue el mejor equipo que había tenido en Madrid. Y fue también el mejor fútbol que se hizo con este equipo de fútbol, porque había un juego maravilloso. Ganamos la Liga, mejor defensa, mejor ataque, 2 máximos goleadores, Garat y Ruiz fueron los 2 máximos goleadores. Y al fin fue una liga estupenda. Después de este partido, de 20.000 socios se pasó a 50.000 socios. Se terminó la tribuna del Atlético de Madrid. El año, para mí, fue el mejor año del Atlético de Madrid. Juntábamos las dos cosas más importantes para mí en fútbol, que es ganar y jugar bien. Un título que cerraba una década gloriosa y que abriría otra de grandes éxitos. Creo que en los partidos que jugué contra el Real Madrid, la victoria más importante, que fuimos capaces de marcar 4 goles. Tuvimos 18 partidos batidos. Yo creo que en esa época éramos el mejor equipo de Europa. El título ese que ganamos para el Atlético de Madrid quizá es el que más representativo es, ¿no?